300 años antes de nuestra era. Ese es el momento exacto en el que un mercader fenicio llamado Zenón de Sitio perdió toda su fortuna en un naufragio frente a las costas de Atenas. No estamos hablando de una pérdida parcial o de un contratiempo financiero que pudiera subsanarse con un préstamo bancario. Zenón lo perdió todo: su mercancía de púrpura, su barco y su posición social. Sin embargo, este evento catastrófico no fue el final de su vida, sino el inicio de una de las escuelas filosóficas más influyentes de la historia, el estoicismo. Al entrar en una librería en Atenas y escuchar las enseñanzas sobre Sócrates, Zenón comprendió que la seguridad que buscamos en los bienes externos es una ilusión y que la única estabilidad posible reside en lo que él llamó vivir conforme a la naturaleza. Esta frase, que hoy podría sonar a eslogan publicitario para un retiro espiritual o una marca de comida orgánica, constituye en realidad el núcleo axiomático de una disciplina mental rigurosa que busca alinear la razón individual con el orden lógico que gobierna el cosmos. Vivir conforme a la naturaleza, o kataphusin en el griego original, no es una invitación a un retiro bucólico en el campo ni a una austeridad romántica alejada de la tecnología. Para el estoico, la naturaleza no es simplemente el paisaje de árboles y montañas, sino la estructura racional y lógica de la realidad entera. El problema que este planteamiento intenta resolver es la desorientación existencial y el sufrimiento que experimentamos cuando intentamos luchar contra las leyes de la realidad o cuando depositamos nuestra felicidad en cosas que no dependen de nosotros. Al alinear nuestra voluntad con el orden natural, el individuo alcanza la eudaimonía, un término que solemos traducir como felicidad, pero que técnicamente se refiere al florecimiento humano, un estado de plenitud donde la vida fluye sin obstáculos porque ya no estamos en guerra con lo que es. El argumento filosófico central se apoya en la premisa de que el universo es un sistema holístico, es decir, un todo integrado donde nada ocurre por azar, sino por una cadena causal de razones. Los estoicos llamaban a esta inteligencia intrínseca el logos, que podemos entender como la razón universal o la ley natural que organiza la materia. Dado que los seres humanos somos los únicos animales que poseen una chispa de esa racionalidad, nuestra función específica es perfeccionar dicha facultad. Así como la función de un cuchillo es cortar bien y la de una semilla de manzano es convertirse en árbol, la función del ser humano es razonar correctamente. Vivir según la naturaleza significa, por tanto, vivir según la razón, porque la razón es nuestra naturaleza más profunda y aquello que nos conecta con el funcionamiento del universo lo más. Chrysippe de Solos, el tercer gran maestro de la escuela, fue fundamental para sistematizar esta doctrina y evitar que se convirtiera en una simple lista de consejos morales. Chrysippe argumentaba que la ética es inseparable de la física. Para él, no se puede saber cómo actuar si no se entiende cómo funciona el mundo. Si comprendemos que el universo es racional y providencial, entendemos que los sucesos externos no son buenos ni malos en sí mismos, sino que son indiferentes. Lo único que es verdaderamente bueno es la virtud, entendida como la capacidad de mantener nuestra razón en armonía con los hechos. Esta unificación entre la lógica de los astros y la lógica de nuestras decisiones cotidianas es lo que permite al estoico mantener la calma en mitad de la tormenta, porque comprende que la tormenta es parte del orden natural y que su única responsabilidad es decidir cómo responder ante ella. A medida que el estoicismo evolucionó hacia el periodo imperial romano, pensadores como Epicteto aportaron una precisión casi quirúrgica a este concepto. Epicteto, que fue esclavo antes de ser filósofo, enseñaba que vivir según la naturaleza consiste fundamentalmente en distinguir con total claridad entre lo que depende de nuestra voluntad y lo que no. Esta distinción es la base de la libertad humana. Si intentas controlar el clima, la opinión de los demás o el resultado de una inversión, estás actuando contra la naturaleza porque estás intentando forzar cosas que no están bajo tu jurisdicción. El resultado inevitable de esa lucha es la frustración, el miedo y la ira. La verdadera libertad reside en el juicio racional, en lo que Epicteto llamaba proairesis, que es nuestra capacidad de decidir qué significado le damos a lo que nos sucede. Vivir conforme a la naturaleza es aceptar los hechos externos, con ecuanimidad,
y centrar toda nuestra energía en la excelencia de nuestro carácter. Por su parte, el emperador Marco Aurelio añadió una dimensión social y cosmopolita que a menudo se olvida cuando se habla de la imperturbabilidad estoica. Para Marco Aurelio, vivir conforme a la naturaleza implica reconocer que los seres humanos somos animales gregarios y sociales por diseño biológico. Al igual que los pies, las manos y los párpados están hechos para trabajar juntos, los seres humanos estamos hechos para colaborar. Actuar de forma egoísta, injusta o antisocial es, en el sentido más estricto, una conducta antinatural. Para el emperador, cada decisión personal debía filtrarse por el bienestar de la comunidad humana, vista como un solo cuerpo. Esta visión transforma el estoicismo de una práctica de mejora personal en una ética del deber y el servicio, donde la razón individual se pone al servicio del bien común, porque eso es lo que dicta nuestra constitución natural. Este planteamiento, sin embargo, ha estado rodeado de intensos debates desde su origen. Los filósofos escépticos de la antigüedad cuestionaron ferozmente la premisa de que la naturaleza sea inherentemente racional o bondadosa. Para un escéptico, el mundo parece lleno de caos, injusticias y desastres arbitrarios que desmienten la existencia de un logos providencial. Si la naturaleza es cruel, argumentaban, ¿por qué deberíamos seguirla? Los estoicos replicaban que nuestra percepción del mal es a menudo un error de perspectiva, una incapacidad de ver el tapiz completo desde nuestra pequeña esquina del universo. Por otro lado, los epicúreos sostenían que la naturaleza nos dicta buscar el placer y evitar el dolor, situando la base de la vida buena en la biología de la sensación y no en una razón abstracta. El estoicismo respondió que el placer es apenas un subproducto de la actividad correcta, un acompañante agradable pero nunca el fin último de un ser racional. En la modernidad, el desafío más directo vino del existencialismo. Pensadores como Jean-Paul Sartre defendieron que el ser humano no tiene una naturaleza predefinida, sino que estamos condenados a ser libres y a inventarnos a nosotros mismos sin ninguna esencia que nos guíe. Frente a esto, el neoestoicismo contemporáneo sostiene que la racionalidad no es una esencia mística, sino una capacidad biológica objetiva y una ventaja evolutiva que no podemos ignorar sin caer en la disfunción psicológica. No es que estemos obligados por un Dios a ser racionales, es que nuestra estructura cerebral funciona mejor y sufrimos menos cuando procesamos la realidad de manera lógica y objetiva. La evidencia científica moderna, particularmente desde las neurociencias y la psicología cognitiva, ha dado un respaldo sorprendente a estas ideas milenarias. La terapia cognitivo-conductual, que es el estándar de oro en el tratamiento de la ansiedad y la depresión hoy en día, se basa directamente en el principio estoico de que no son los hechos los que nos perturban, sino nuestros juicios sobre ellos. Los investigadores han demostrado que cuando practicamos la reevaluación cognitiva, es decir, cuando cuestionamos nuestras interpretaciones automáticas y catastróficas de la realidad, estamos fortaleciendo las funciones ejecutivas de la corteza prefrontal. Esta área del cerebro, que es la más evolucionada, tiene la capacidad de regular las respuestas instintivas de la amígdala, la parte encargada de las emociones primarias como el miedo. En términos modernos, vivir conforme a la naturaleza es el acto de permitir que nuestra corteza prefrontal gobierne nuestra conducta frente a los impulsos reactivos, validando el ideal estoico de la razón dirigiendo las pasiones. Asimismo, la biología evolutiva subraya que nuestra supervivencia como especie no se debió a nuestra fuerza física, sino a nuestra capacidad de razonamiento complejo y a nuestra naturaleza cooperativa. Los seres humanos que no colaboraban o que actuaban de forma puramente impulsiva tenían menos probabilidades de prosperar. Esto respalda la tesis de Marco Aurelio de que la justicia y la sociabilidad son rasgos biológicos funcionales. Cuando actuamos de forma ética y colaborativa, no estamos cumpliendo con un mandamiento externo, sino satisfaciendo una necesidad técnica de nuestra arquitectura biológica. La neurociencia de la empatía y las neuronas espejo sugieren que nuestro cerebro está cableado para la conexión social, lo que convierte la indiferencia o la crueldad en estados de desajuste operativo. En pleno siglo XXI, vivir conforme a la naturaleza se traduce en un desafío diario contra la impulsividad del consumo y el ruido digital constante.
El entorno actual está diseñado precisamente para secuestrar nuestra atención y activar nuestras respuestas más instintivas de deseo y comparación social. Vivir según la razón significa recuperar la soberanía sobre nuestra atención y tomar decisiones basadas en principios de largo plazo en lugar de reaccionar a la gratificación instantánea. Implica también una aceptación profunda de las leyes de la física y la biología que rigen nuestra existencia, como el envejecimiento, la finitud y nuestra interconectividad ecológica. En lugar de luchar fútilmente contra el paso del tiempo o negar nuestra vulnerabilidad, el estoicismo nos invita a integrar estas realidades en nuestro plan de vida, utilizándolas como recordatorios para actuar con excelencia en el momento presente. Este concepto se aplica con éxito en ámbitos tan diversos como el liderazgo ético y la sostenibilidad ambiental. Un líder que vive conforme a la naturaleza no se deja llevar por el ego o la ambición ciega, sino que toma decisiones basadas en la realidad objetiva y en el beneficio del sistema completo que dirige. En cuanto a la crisis ecológica, la visión estoica de la naturaleza como un sistema racional y finito nos recuerda que somos parte de un ecosistema que tiene sus propias leyes de equilibrio. Ignorar estas leyes en favor de un crecimiento infinito es una forma de irracionalidad que, según la lógica estoica, solo puede conducir al colapso y al sufrimiento. El respeto por el orden natural no es una opción estética, sino un requisito de supervivencia para cualquier ser que se pretenda racional. Es un error común interpretar la vida conforme a la naturaleza como una forma de indiferencia fría o apatía. Esta malinterpretación, muy extendida en la cultura popular, confunde la ataraxia o tranquilidad mental con la ausencia de sentimientos. El estoico no busca dejar de sentir, sino sentir correctamente al haber procesado sus emociones a través del filtro de la razón objetiva. El miedo, por ejemplo, es una respuesta natural ante un peligro inminente, pero el pánico prolongado ante algo que no podemos controlar es un error de juicio. La compasión es natural y necesaria, pero la desesperación paralizante ante el dolor ajeno no ayuda a nadie. Kata Fusin es, en última instancia, una exigencia de excelencia intelectual y moral que nos obliga a ser la mejor versión de lo que biológica y racionalmente somos. Vivir conforme a la naturaleza no es un destino que se alcanza de una vez por todas, sino un proceso continuo de ajuste y alineación. Es la práctica de despertarse cada mañana y recordar que el mundo no gira alrededor de nuestros deseos personales, sino que nosotros somos una pequeña pero significativa parte de un orden vasto y majestuoso. Nuestra mayor libertad y nuestra única fuente de paz inquebrantable residen en la decisión voluntaria de aceptar ese orden y actuar de acuerdo con la razón que compartimos con el universo. Para integrar este principio en tu vida cotidiana, empieza por observar tus reacciones automáticas y pregúntate si tu juicio actual está basado en la realidad objetiva de los hechos o en una narrativa de deseos y miedos personales. Al alinear cada pequeña decisión con la razón y el bien común, dejas de ser un náufrago de las circunstancias para convertirte en el arquitecto de tu propia serenidad.